cordial saludo para todos. Les habla Jessica Moreno. Yo soy tutora del Diplomado de Acompañamiento Psicosocial en Escenarios de Violencia y el día de hoy vamos a estar dando una revisión al paso 1, que es pues como ese abrebocas que tenemos ante el diplomado, buscando ser muy concretos pero a la vez muy claros en lo que queremos lograr en esta primera actividad. Entonces, pues no siendo más y dándoles la más grata bienvenida a este espacio tan importante como lo es su opción de grado, vamos a comenzar. Inicialmente, entonces, tener presente que el paso 1 se compone de unas actividades independientes y a su vez de una tarea colaborativa. En la tarea independiente, la inicial es hacer una presentación en el foro. Entonces, cada uno en el foro de su grupo colaborativo se va a presentar de una manera muy formal y dentro de esa misma presentación pues vamos a dejar datos personales como lo es nuestro nombre, si ustedes quieren de una vez dejan su usuario de Skype, que es súper importante para este diplomado en donde ustedes pues tienen un contacto permanente como equipo de trabajo que va a quedar para su opción de grado. Igualmente ponen el lugar y la descripción de donde ustedes viven actualmente, independientemente de si es en Colombia o si es en otro lugar del mundo. Entonces ustedes ponen en qué municipio, qué departamento o en qué país, pues dependiendo del lugar. Datos de relevancia que ustedes consideren pertinentes, por ejemplo, si tienen número de habitantes o cuáles como los elementos culturales que ustedes consideran importantes mencionar de ahí. Por ejemplo, yo vivo en Medellín, entonces yo en Medellín podré decir que este es un municipio o más bien una ciudad capital muy importante, en donde pues nosotros tenemos una vida comercial muy amplia, en donde nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, de lo que es nuestra cultura metro, donde tenemos ciertos atractivos turísticos que nos hacen pues una población de alto flujo turístico, ¿sí? Entre otros. Eso ya dependerá claramente de lo que ustedes pues vayan requiriendo o que ustedes consideren que es pertinente. Igualmente van a poner en esa misma presentación qué antecedentes conocen ustedes de violencia en su contexto local. A tener presente, no necesariamente tendrá que ser violencia por conflicto armado. El foco principal de este diplomado, si bien hay una visión y digamos que un estudio muy amplio sobre lo que es el conflicto armado en Colombia y tendremos bastante que hablar al respecto, no necesariamente en todos los contextos de Colombia se ha vivido de la misma manera o no se ha sentido de la misma manera. Entonces, ¿qué antecedentes de violencia en su contexto local? Puede que en su contexto local no hayan problemáticas por conflicto armado, pero que sí existan por problemas de BACRIM, por ejemplo, o que exista, por ejemplo, violencias domésticas, violencia económica. También recordemos que hay varias tipologías de violencia que estaremos conversando a lo largo del diplomado y que de hecho pues en algunas webconferencias las estaremos mencionando para que estén muy pendientes y asistan a esas webconferencias que son tan importantes. Del mismo modo, se busca que ustedes en esta presentación hagan una reflexión de cómo esa violencia ha afectado el tejido social, cómo esa violencia termina siendo un fenómeno que afecta la forma en el cómo yo me relaciono con el otro, en los significados que tenemos de nosotros mismos y de nuestros vecinos, en el cómo me defino yo, me siento yo orgulloso diciendo dónde vivo o por el contrario me cuesta o a veces miento, ¿cierto? Entonces revisemos cómo ese tejido social, cómo esa relación con el otro e incluso esas posiciones yoicas pues se pueden ver afectadas por esas violencias. Y finalmente, factores de riesgo y factores protectores en relación a las situaciones de violencia, pues que ustedes están enumerando. Entonces, ¿qué factores de riesgos hay? Bueno, tenemos estas situaciones políticas que lo pueden empeorar, o la situación, la ubicación geográfica hace que este lugar sea un epicentro de violencia entre grupos que son contrarios. O por el contrario, ya para hablar de factores protectores, bueno, la comunidad es muy unida o tenemos estos procesos de empoderamiento o hemos desarrollado estas políticas públicas que nos han permitido empoderarnos como comunidad y ser más unidos o tener estos liderazgos positivos que nos ayudan a crecer. Entonces, aquí en esta última parte vamos a buscar hacer énfasis en esas redes de apoyo que ustedes a nivel comunitario han logrado destacar o que ustedes logran resaltar. No necesariamente tiene que ser que haya un grupo formado, pero sí puede ser que exista
por ejemplo, unas políticas que les puedan cobijar o que puedan funcionar como alicientes ante esos hechos de violencia, ¿sí? Entonces vamos a irnos por esa parte. Igualmente yo voy a estar muy pendiente aquí en la zona de comentarios de este video que va a estar en YouTube, sobre pues qué otras dudas pueden surgir, y pues también les voy a dar como mi Skype por si en algún momento tienen dudas, pues yo también darles solución lo más pronto posible a ello, o su tutor pues lo hará en su momento. Entonces, una vez tenemos esta presentación en foro, vamos a proceder a leer la lectura del PAPCIBE, el documento marco del PAPCIBE. El PAPCIBE es, digamos que es un documento que nos da cuenta de cómo se está dando la atención psicosocial en víctimas en Colombia, cuáles son los alcances, cuáles son esas ideas de política que tenemos alrededor de cómo atender a esta población. Entonces aquí ustedes van a tener un acercamiento a esas diversas formas de acercamiento psicosocial que se proponen. Ahora ustedes me van a decir, profe, es que ese documento tiene estas limitantes o no está teniendo en cuenta estas características culturales, o está muy bien hecho, pero es que en la vida real no es así, ¿cierto? Que digamos que dentro de los 3 años larguitos que llevamos nosotros como red de curso en el diplomado hemos podido identificar que se ha dado una visión muy crítica y una discusión que nos ha dado cuenta de unos vacíos que los estudiantes logran identificar. Pero entonces para esta cohorte ya nos empezamos a pensar, bueno, listo, hay unas cosas que hay que mejorar que claramente pues han sido motivo de conversación en el diplomado. Entonces les estamos haciendo la pregunta y el reto a ustedes de ustedes qué estrategias proponen. Claro, porque si ustedes viendo en el documento podrán identificar vacíos o de pronto identificarán elementos que no son acordes a la realidad, ustedes, estudiantes de psicología que ya llevan 144 créditos o más aprobados, ¿qué proponen? Como ya futuros psicólogos, ¿qué proponen? Tengan en cuenta a la hora de hacer una estrategia que las estrategias son un conjunto de acciones que están orientadas hacia un fin determinado. Entonces, una estrategia no puede ser una actividad. Una estrategia no es un taller reflexivo de 2 horas. Una estrategia es un conjunto, como lo dice su nombre, pues o como le dice la definición que les estoy dando, un conjunto, un conglomerado de elementos que ustedes deben tener en cuenta. Igualmente que sean argumentadas, porque una estrategia no podrá ser a que les hagan atención psicosocial, listo, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Bajo qué elementos? ¿Con qué estrategia o con qué metodología más bien ustedes pueden decir, bueno, esto va a funcionar? Implementemos el arte, implementemos liderazgos positivos, formemos capacitaciones, emprendimiento, lo que ustedes quieran, pero que sea argumentado. De igual manera, en este punto, ustedes ya tienen una carga epistemológica grande de cursos anteriores. Lo que nosotros esperamos en este diplomado es que ustedes no únicamente tomen los elementos bibliográficos que estamos dando hoy, que son un montón, son 10 unidades, sino que también tengan a la mano todo aquello que ustedes ya han venido conociendo, que se puedan remitir a autores que ustedes ya dominen, que ustedes tengan una posición profesional desde la cual hablar. ¿Listo? Entonces no se limiten a hablar únicamente desde los autores de nosotros, tengan en cuenta todo lo que ustedes ya tienen, obviamente pues utilizando esa información de una forma adecuada, bajo normas APA, no reciclando trabajos pasados, no tomando el proyecto de prácticas ni nada de eso, sino pues remitiéndose a esos autores y a esos aprendizajes orientados hacia el objetivo de este diplomado. Muy bien. Como tercera tarea, de forma independiente, ustedes tienen unos recursos audiovisuales para revisar. En total son 4. Esos recursos audiovisuales ya ustedes los tienen en la guía de actividades, la Fundación Cultural Ojo de Agua, el de MinSalud de los Fundamentos de Atención Psicosocial, otro del Colsic y uno de la serie de Frente al Espejo, que es una serie de que si tienen la oportunidad de verse más capítulos sería maravilloso porque nos menciona pues como desde un punto muy, muy ácido pero a la vez muy crítico cómo estamos tramitando la violencia en Colombia. Entonces, en este punto, lo que a cada uno le corresponde es hacer una reflexión, un comentario, un análisis de cada uno de esos audiovisuales. No tienen que estar de acuerdo con todo. Recuerden que parte de la formación también es
mencionar, pues de pronto ustedes qué piensan que no les parezca tan chévere o qué les pareció chévere, ¿cierto? Entonces en ese punto pues cada uno va a dar una posición frente a cada uno de los audiovisuales que están viendo y posteriormente van a proponer una pregunta que les ayude a profundizar en esta provocación audiovisual que nosotros les damos. ¿Por qué le llamo provocación? Porque cuando ustedes lo estén revisando, cada uno de estos recursos nos va a dar una información que nos cuenta un contexto y una lectura particular sobre qué es la violencia. Entonces, como cada uno de nosotros trae ya también un proceso, un proceso subjetivo de cómo ha habido la violencia, y precisamente para ello la primera actividad, pues espera que esas reflexiones y esas preguntas que surjan desde allí, pues sean para profundizar y para comprender aún mejor en esta dinámica grupal cómo ustedes evalúan esa experiencia de violencia, cómo la leen y finalmente pues qué reflexión les está dejando al respecto. Entonces 4 audiovisuales los revisan, hacen la reflexión y dejan una pregunta. Muy bien, esto a nivel individual. A nivel colaborativo, entonces, inicialmente hablar de la participación activa, propositiva y oportuna. Chicos, esto es fundamental. Este es su trabajo de grado. Entonces, en ese punto, ustedes tienen que ser coherentes con la disposición, el tiempo y la calidad de los aportes que ustedes están brindando. ¿Listo? En esta fase, entonces, ustedes como equipo de trabajo, de manera colaborativa, van a dar cuenta de 2 estrategias grupales que respondan a la pregunta: ¿qué estrategias puede aportar al programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta sus alcances y limitaciones? O sea, ustedes ya tienen una lectura del documento del PAPSIBI, tienen un contexto que se da bajo los audiovisuales que nosotros le estamos dando, aparte de la experiencia subjetiva que cada uno de ustedes haya vivido, independientemente de dónde estén ubicados, y ya podrán identificar como profesionales en salud mental qué alcances tiene ese documento y ese programa en general y qué limitaciones ustedes les logran observar. Entonces vamos a proponer a nivel grupal 2 estrategias. Ojo, que no sean las mismas estrategias que cada uno propuso de forma individual. Estas 2 estrategias deben ser formadas de forma colaborativa, que tal vez nos podamos basar de alguna que nos parezca que tiene un objetivo chévere o que tiene unos elementos a resaltar interesantes, sí, pero no puede ser la misma porque todos los del grupo no piensan igual. Entonces vamos a proponer 2 estrategias grupales. Del mismo modo, vamos a responder a las preguntas formuladas por los demás compañeros, ya que cada uno pues vio los audiovisuales, hizo la reflexión y dejó una pregunta. Entonces todos vamos a responder las preguntas de los compañeros bajo un proceso de reflexión grupal. Entonces, nuevamente, no es que respondí una pregunta y ya, sino que estamos en una constante conversación en el foro en donde vamos a dar respuesta y yo también voy a ir dándole respuesta a mi compañero y mi compañero a mí. Y de este modo se da una discusión. Habrán equipos que digan, venga, yo quiero que nos reunamos en Teams, en Meets, lo que ustedes quieran, y hacemos videollamada y vemos cuáles pueden ser las posibles respuestas de esas preguntas. Listo, lo pueden hacer. Igualmente tómense pantallazos, eso es muy útil. Si pueden grabar la conversación, mucho mejor, pero todo eso también debe quedar evidenciado en foro. Si ustedes por Teams pues llegaron a unas conclusiones interesantes, por videollamado, por lo que sea, déjenlo en el foro, que se evidencie el trabajo grupal. No me digan únicamente, profes, que nos reunimos por Teams, porque eso no me evidencia a mí el trabajo. O sea, yo no tuve acceso a esa llamada en Teams. O un pantallazo a mí no me dice si se reunieron 2 minutos o 5 horas, ¿cierto? Entonces, bueno, estoy tratando como de ser un poquito exagerada, no se sientan mal por eso, ni lo tomen totalmente en serio. Pero el punto aquí es que ustedes puedan evidenciar que ese trabajo colaborativo que hicieron en Teams o que hicieron en WhatsApp, en lo que ustedes quieran que se comuniquen de forma sincrónica, pues tenga un soporte que dé cuenta de ese proceso de reflexión grupal. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos todo esto, se tiene una elaboración de un informe final, que es el que ustedes entregan para al final de la actividad en el entorno de evaluación. ¿Qué debe tener ese informe? Inicialmente, pues la portada. Todo esto va a ir en normas APA 7ª edición, entonces de acuerdo con ellas y con el documento que nos comparten desde biblioteca en el curso de cultura de la originalidad,
En la portada ustedes van a poner sus nombres completos tal cual están en sus cédulas. Si tienen 2 nombres, ponen 2 nombres. Si tienen 2 apellidos, ponen 2 apellidos. Van a evitar poner el número de cédula en esta y en el resto de las actividades, porque esos números son información sensible y la última actividad de este diplomado queda subida a biblioteca. Y en ese orden de ideas, pues no requerimos que su cédula esté en la portada, y es también para evitar como que esos datos tan sensibles estén publicados en internet. Igualmente no se añaden logos ni la plantilla. Hay una plantilla muy bonita de Lunat que tiene unos lapicitos alrededor y unas cositas. Esa plantilla no es necesaria. La hoja debe ser en blanco, únicamente numerada en la esquina superior derecha. Y ya, la portada pues ya con el resto de datos, universidad, el diplomado, el nombre del tutor, lo que ustedes quieran. Pero digamos que en recomendaciones generales de esa portada, que el nombre esté completo y que eviten el número de cédula, que eviten pues como las marcas de agua, logos, imágenes que pueden bajarles puntos en cuanto a normas APA. Igualmente, posterior a esa portada van a añadir una tabla de contenido. ¿Qué va a tener esta tabla de contenido? La página donde está la introducción, la presentación de estrategias, la presentación de preguntas y las referencias bibliográficas. En la guía dice que el índice de tablas, o pues también les añadí acá índice de figuras, solo si se requiere. Es decir, si ustedes, por ejemplo, ponen sus estrategias en una tabla, las 2 estrategias que van a poner, o ponen las preguntas en una tabla, esa tabla debe nombrarse, numerarse y ponerse en el índice de tablas posterior a la tabla de contenido. Si ustedes no lo hacen en tabla o no añaden ningún tipo de imagen al documento, ese punto pues se lo pueden saltar, porque no habrá ninguna tabla que poner en el índice de tablas ni ninguna figura. Entonces pues ya ustedes decidirán de acuerdo pues a elementos estéticos y a la optimización que ustedes quieran dar del documento, si añaden o no esas tablas. Posterior a ello, entonces, va la introducción, en donde ustedes brevemente explican qué se va a encontrar el lector con ese documento. Van a dar una indicación general de qué los lleva a pensar allí, y bueno, listo. Luego de la introducción van las estrategias que ustedes proponen para fortalecer el programa de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado, las 2 estrategias grupales que ustedes gestaron bajo esa conversación de equipo, entendiendo los alcances y las limitaciones que pueda tener ese programa. Entonces ahí ustedes la presentan. Recuerden que aquí esperamos que ya para estas alturas del partido ustedes pues encuentren como con un discurso un poco más formal, en donde me estén mencionando, o más bien nos estén mencionando de una manera muy, muy clara y pertinente lo que piensan hacer. Eviten entrar en redundancias, en que las estrategias simplemente sean como muy en el aire. Traten de aterrizarlas un poquito, precisamente desde esa información que ustedes van a estar leyendo a lo largo de esta actividad. Posterior a ello vamos a tener la presentación de las preguntas que cada uno propuso, o sea, las 5 preguntas, y el desarrollo colaborativo de las respuestas. Cada pregunta debe tener una respuesta. Esas respuestas, dentro de lo ideal, va a ser desde un punto colaborativo, que cada uno pueda aportar de forma significativa en la generación de esas respuestas. Tratemos de evitar que se nos vuelva esto una compilación en donde cada uno pone una posición y listo, sino que esto es una conversación grupal en donde se llegan a unos acuerdos, y finalmente cuando se llega a esos acuerdos se nota incluso en la forma de redacción. Entonces ojo con eso, que el equipo sea un poco, pues que sea cohesionado, que se evidencie que hubo un trabajo allí. Y finalmente, referencias bibliográficas en normas APA. Como recomendaciones generales, chicos, el documento debe estar en normas APA 7ª edición. En este mismo canal en YouTube yo tengo otro video en donde explico muy detalladamente normas APA. Ese video en general pues trato de ser bastante explícita, sin embargo les voy a estar grabando otro en donde pueda de pronto hablar de forma más específica de los documentos del diplomado, pero eso pues será como más adelante. Entonces en esas normas APA pues les recomiendo muchísimo, especialmente el tema de evitar el plagio. ¿Y cómo hacemos eso? Pues leyendo muy bien las normas APA, buscando videos que nos ayuden a confrontarlo, y entendiendo que copiar y pegar sin citar, sin mencionar al autor, sin ponerlo entre comillas si es un texto textual, pues eso es plagio. Tomar documentos de internet y transcribirlos al documento que van a entregar, eso es plagio. Listo.
Evitemos eso porque el plagio en el diplomado, como en el resto de actividades de la UNAD, pero especialmente en el diplomado, se califica con 0 puntos, chicos, y es una actividad que atenta contra el orden académico y que se considera pues como una falta grave. Eso lo dicen todas las guías. Y si alguno tiene dudas con Norma Zapa, también me puede escribir acá en los comentarios de este video. Con mucho gusto les remito el video donde yo les explico bastante detalladamente pues cada uno de ellos. Igualmente les recomiendo como equipo de trabajo que suban el documento a Turnitin antes de enviarlo, porque este software al cual todos tienen acceso les indica que a fracciones del documento pudieran estar irrumpiendo en esta práctica para que eviten que exista una retroalimentación negativa por parte del docente. También tengan presente que en el documento todos están en la portada, o pues por las personas que lo entreguen, si todos están en la portada es porque todos aprobaron lo que allí decía. Entonces también hay que responsabilizarnos grupalmente y entender que no es un trabajo en donde simplemente se compiló el aporte distraído de todos, sino que se hace un trabajo juicioso en donde pues al final llegamos a unas conclusiones grupales que nos permitan comprender mucho mejor estos fenómenos sociales. Bueno, y finalmente el tiempo de participación. Esta actividad es corta, entonces los invito a que estén muy pendientes de esos tiempos, que no lo dejen para última hora. También tengan en cuenta la resolución rectoral de trabajo colaborativo para que se eviten malentendidos en este punto y que pues también esos aportes sean pertinentes. Tengan en cuenta que la respuesta a un foro o un aporte significativo a un foro tiene que ser argumentado, tiene que dar cuenta de una formación profesional. Se espera que haya una comprensión de los textos y que si no existe tal comprensión o que si el texto no fue lo suficientemente claro, pues entonces se guíen también de otros conocimientos que ustedes puedan tener, porque aquí ya todos estamos a punto, pues están a punto de graduarse. Entonces, desde ese punto, revisar muy bien los tiempos de participación, revisar muy bien la calidad de las participaciones, y ante cualquier duda, pues se pueden estar remitiendo por ahora en este video en la sección de comentarios para poderles apoyar en lo que necesiten. Bueno, no siendo más, yo les mando un abrazo, agradecerles que se hayan tomado el espacio para escucharme, para poder revisar pues como esta actividad y poderla entregar de la mejor manera posible. En cualquier momento pues pueden comentar y yo estaré muy pendiente para estarles brindando retroalimentación por este video de YouTube, en donde cualquier duda es totalmente bien recibida. Les mando un abrazo y pues nos estaremos viendo en otra oportunidad.